Saludos, amigos, hermanos, que cada noche nos siguen a través de este programa desde diferentes estados, lugares aquí en New York, diferentes países también, hermanos de iglesia, familiares, amigos de los miembros de la iglesia. Para mí es un verdadero placer y motivo de sumo gozo poder compartir con ustedes el programa de esta noche. Quiero también, antes de continuar, agradecer al pastor Andrés Reyes desde la iglesia de Upside que está retransmitiendo este programa, y también al pastor Zico Piedi, que trabaja en el distrito de South Brooklyn, Borough Park y Coney Island. Gracias a estos pastores por unirse a esta iniciativa y por formar parte de la retransmisión de este programa. En el día de hoy tengo como invitado especial al doctor Hermes Taveras. Para mí es un extraordinario placer y privilegio compartir con Hermes el programa de esta noche. Así que, Hermes, dirígele unas palabras de saludos a nuestros oyentes, amigos y videntes también en este caso. Nos alegra mucho estar aquí para compartir la palabra de Dios en compañía de una persona que admiro y que aprecio mucho, con el pastor Delgado. De verdad, espero que sea de bendición. Gracias. Es increíble. Pasó de público a privado. Yo no sé qué está pasando, pero ya estamos en público otra vez. Así que las personas que se conectan y siguen conectándose no van a tener inconveniente. En este momento, mientras nosotros iniciamos este programa, quiero decirle a los hermanos y amigos que nos escuchan y nos están sintonizando a través de este medio, que es el momento de copiar el link de este programa y enviárselo a algún amigo o familiar. Es el momento también de darle share a este programa, a su muro, para que esos cientos y a veces hasta miles de personas que son sus amigos en sus páginas de Facebook o Twitter o cualquier otra plataforma también puedan beneficiarse del programa de esta noche. Como dije al principio, porque no pudieron escucharlo, tengo al pastor y doctor Hermes Taveras conmigo, y para mí es un placer tenerlo. Así que agradezco nuevamente a Zico Piedi porque está pendiente a la retransmisión, al pastor Andrés Reyes y a todos ustedes. Así que es el momento de transmitir y quiero invitarles a todos ustedes para que le demos a Dios una oración y podamos iniciar el programa con la ayuda de nuestro Dios. Oremos. Bondadoso Padre, estamos más que agradecidos de ti por tu bondad y por tu misericordia, por también darnos la oportunidad de tener este programa en esta noche. Queremos encomendarlo a tu cuidado, a tu dirección, a tu divina providencia, para que llegue a las mentes, a los corazones y a los diferentes lugares que llegará con un mensaje de certidumbre, de esperanza y de consolación para cada uno. Gracias por tantas personas que noche a noche se unen a este programa para recibir palabras de vida. Queremos que tu Espíritu los ilumine y nos pueda dirigir a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Bien, hermanos, antes de entrar en materia, una vez más es el momento de transmitir y compartir con las demás personas. Tengo a Chichi Delgado, mi hermano, que no se pierde este programa. Así que, Chichi, bienvenido. Aquí tengo a Hermes, tu amigo. Javier Durán, siempre fiel y leal allí. Hispanis Ángeles, imagínense, Hispanis Ángeles siempre está retransmitiendo. Quiero pedirle a Hispanis Ángeles que haga lo de cada noche y lo que ya empezó a hacer, que pida que compartan para que el programa pueda llegar. Cecilia, gracias por acompañarnos. Nani Otano siempre está cada noche. Huáscar Peña, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros. Hermes, en el Evangelio de Juan, tenemos un relato interesante. Cristo iba con los discípulos caminando por un lugar y vieron allí un joven que había nacido ciego de nacimiento. De la manera que Juan describe esto, parece como que el muchacho era bien conocido en el área. Al describirlo así, ciego de nacimiento y ya no siendo un bebé, parece ser que ellos sabían hace mucho que ese muchacho era ciego y estaba ahí. Y me imagino que dentro de las curiosidades teológicas que los discípulos tenían, así como cada quien tiene por momento, dijeron, bueno, esta es una buena oportunidad para preguntar algo que nos inquieta al Señor Jesús. Y dijeron, maestro, ¿quién pecó para que este muchacho naciera ciego? ¿Él o sus padres? Y cuando uno lee esa narración, uno se pregunta, ¿se concebía la idea de que los padres podían pecar y una persona, una criatura nacer con una deformación como una forma de castigo por el pecado del padre? O quizás peor aún, que el niño pudiera pecar antes de nacer para que pudiera ser castigado con una situación así.
quiero decir que esta historia introduce el tema que en esta noche vamos a desarrollar. ¿Cómo podemos entender el carácter de Dios? Percibir a Dios, tener una percepción de Dios adecuada, correcta, y no permitir que las ideas populares o las creencias erróneas que se tienen acerca de Dios impacten o afecten nuestro entendimiento de Dios. ¿Qué podemos decir de este pasaje, doctor Hermes? Bien, en primer lugar, voy a responder breve a las preconcepciones que tenían los discípulos. Dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? La idea de que un niño podía pecar antes de nacer había sido desarrollada en el periodo intertestamentario por los judíos. Y encontramos aún en el Talmud algunas elucidaciones a eso basadas en lo que se llama Midrash, a Génesis 24, cuando se dice que Jacob y Esaú peleaban en su vientre. Cuando dice que ellos peleaban en el vientre, los judíos de ahí desarrollaron la idea de que un niño podía pecar o tenía voluntad y podía atribuírsele pecado en el vientre. Y de eso se tiene sentido entonces por qué los discípulos dicen, ¿quién pecó? Este, es decir, el niño, si antes de nacer, como Esaú y Jacob que peleaban, él cometió algún pecado. O sus padres. ¿Por qué sus padres? Porque en varias ocasiones la Biblia dice, por ejemplo, en el segundo mandamiento, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación a los que me aman, pero que hace misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El texto lo que está dando a entender es que la maldad, como dice Patriarcas y Profetas, página 313, es inevitable que los hijos sigan el ejemplo de los padres. Está hablando de un ejemplo de imitación y si tú imitas lo de tu padre, vas a recibir el castigo de tu padre, no porque la culpa se transfirió, sino se imitó un ejemplo, se imitó una conducta. Lo mismo Génesis 24, correctamente entendido, no tiene nada que ver con lo que los judíos entendieron, pero básicamente eso era lo que ellos entendían. En el libro de Ezequiel, recuerda que decían los judíos, los padres comieron las uvas y los hijos tienen la dentera, pero Ezequiel 18 dice, claro, es el alma que pecare que morirá. No, todo pecado está ante mí, el pecado del padre como el pecado del hijo, pero es el que peque que morirá. De modo que eso es algo en paréntesis para mostrar que por qué los discípulos hicieron la pregunta. Ahora, en la matriz de la pregunta está la idea de que la calamidad en el mundo, en este caso la enfermedad del ciego, era producto de un castigo directo de Dios, sobre esa persona. Y aquí tenemos una falsa noción bíblica, una falsa noción de los discípulos sobre el carácter de Dios. Están atribuyéndole a Dios la razón de la calamidad del ciego. Y comentando sobre esto, Deseado de todas las gentes, página 436, dice, la historia de Job mostraba que Dios no es el causante del mal, sino que se sobrepone sobre él por motivos de misericordia. Por eso Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres. Ahora, para que la gloria de Dios se manifieste en él, lo que indica que el nacer ciego no tenía nada que ver con el pecado o con Dios, pero Dios iba a usar esa situación para manifestar su gloria en su vida. Eso también revela cómo Satanás ha usado las mismas escrituras para tergiversar el carácter de Dios. Básicamente lo que podríamos decir. Hermes, entonces podríamos decir que la presuposición que subyace a la pregunta de los discípulos está fundamentada quizás en una mala interpretación de algunos textos bíblicos, pero es al mismo tiempo como que una interpretación que ignora la perspectiva de Ezequiel que usted planteó y también la perspectiva que el libro de Job ya había dado. Retrocediendo un poquito a la cita que usted refirió del deseado de toda la gente, la cita tiene una partecita antes de la parte que usted citó y dice, es cierto que todo pecado es consecuencia de la transgresión de la ley de Dios, pero Satanás había falseado esta verdad. Entonces, en ese falseamiento de una verdad,
es donde Satanás saca partido, quizás para atribuir a Dios cosas que él no causa, pero que al fin y al cabo viene a propiciar que las personas puedan ver a Dios a la luz en que debería ver a Satanás. ¿Qué imagen de Exacto. Dios proyecta entonces este mal entendimiento? ¿Qué El, imagen el, de Dios tendría la gente? Wow, si Dios es capaz de hacer algo así. así es. Comentando sobre esa primera parte de la cita, todo, todo quebrantamiento de la ley de Dios tiene una mala consecuencia en sí mismo. Pero no es que Dios activamente está castigando a todo el que viola su ley. La paga del pecado no es la muerte natural, es la muerte eterna. Dios va a pagar, va a castigar el pecado al final de los tiempos, cuando su ira se derrame. Ahora nosotros sufrimos consecuencias normales. Si yo fumo, me va a dar cáncer del pulmón. No es Dios que me está mandando el cáncer. Consecuencias naturales. En el camino a Cristo dice, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que le consideraran con temor. Un juez implacable, un Dios severo, injusto, acreedor. Satanás ha estado creando falsedades sobre el carácter de Dios y en ese sentido ha usado las mismas escrituras. Lo primero que hizo Satanás en Génesis fue falsificar las palabras de Dios para crear pecado y ha seguido usándolo a través del tiempo, falsificando las palabras de Dios para pintar a un Dios severo, injusto, acreedor, el Dios que la escritura no muestran realmente. Esta idea que usted plantea me trae a la mente la parábola de Mateo 13, versos 24 al 30, donde se habla de un sembrador que sembró buena semilla. Pero los siervos de este hombre, cuando fueron al campo, encontraron que había cizaña, hierba mala, que estaba dañando la buena semilla que había sembrado este señor. Y preguntaron, ¿qué pasó ahí? Entonces él le dejó saber que un enemigo había hecho eso. Revela esta parábola, quizás presenta esta parábola o matiza una de las verdades más fundamentales de la Biblia, que trata de revelar cómo es el carácter de Dios en contraste con un enemigo que está sembrando cizaña. Perfecto, perfecto. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 44, dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, pues los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida es desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Al decir que Satanás es padre de mentira, que es mentiroso, indica que el gran conflicto entre el bien y el mal surgió cuando alguien mintió sobre el carácter de Dios, cuando Satanás mintió, difamó el carácter de Dios. Y por eso Satanás es el padre de mentira y el padre de todas las mentiras, la mentira de un carácter horrible, de un carácter malo a Dios. En días pasados comentaba en un programa que usted transmitió, pastor, que tú transmitiste, no voy a usar la formalidad contigo, me es Está, muy difícil. está, Cuando miramos las escrituras tenemos tres posibles modelos. El modelo deísta, con D, deísta, que es el modelo que ve a un Dios que intervino en el pasado en los asuntos humanos, pero desapareció y ahora los hombres están a su propio albedrío, libres de todo. Lo que ocurre no tiene nada que ver con Dios. Está el modelo calvinista o hipercalvinista de soberanía absoluta, que ve en todo lo que ocurre la mano de Dios. Y si Hitler fue Dios que lo trajo, de esta enfermedad fue Dios. Dios está en el control de lo todo, de lo pequeño. Ahora, esta parábola que tú mencionas de Mateo 13 muestra otro modelo y es el modelo del conflicto. No es y el modelo de conflicto ve a un Dios que hace algo y a un enemigo que también hace algo. De modo que las cosas que hay en el mundo no solo se deben a Dios, se deben también a un enemigo de Dios que también sembró en el mundo. Por lo tanto, no podemos decir todo lo que hay lo hizo Dios, ni nada de lo que hay lo hizo Dios. Dios ha hecho lo bueno y Satanás ha estado sembrando el mal en el mundo. Y ese conflicto entre el bien y el mal es el que vemos en las cosas buenas y malas, en las espinas y en las rosas que conviven juntas. Ahí vemos el conflicto entre el bien y el mal. Bien, antes de continuar, quiero agradecer a las personas que siguen conectándose, enviando mensajes. Quiero decirle que si se sintieran en la necesidad de formular alguna pregunta,
que pudiéramos responder antes de que el programa termine, pueden enviarla. La vamos a proyectar para que ustedes vean que le estamos pasando íntegra en su forma como usted la envía, pero siéntase libre de mandar algunas preguntas. Mis hermanos, estoy conversando con el pastor Hermes Tavera. Ya Hermes me dijo tú, déjenme decirle que de aquí en adelante es a tu tierno que va, porque Hermes es como mi hermano. Hermano, más que hermano. Hay amigos que son más unidos que un hermano y en nosotros se cumple ese pensamiento. Estamos conversando sobre el carácter de Dios en el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal. Esa expresión, gran conflicto, permítanme explicar, en las creencias doctrinales adventistas, en la teología adventista, es muy significativa. El gran conflicto es como el marco de referencia que nosotros empleamos para entender todas las verdades de las escrituras. No quiere decir que vemos un conflicto en todo, pero evidentemente hay un gran conflicto que está avanzando en el mundo. Actualmente nosotros podemos verlo tanto en el ámbito social como político, como religioso, espiritual, y especialmente en ese mundo espiritual que a veces es tan ajeno para tantas personas y que muchos se preguntan qué está pasando, no logran entender ni captar el cuadro completo porque ignoran una realidad que está más allá de su capacidad para ver las cosas y que sin la perspectiva bíblica es imposible entender completamente. El gran conflicto implica que ha habido una gran rebelión. Un ser poderoso en el cielo se ha rebelado contra el gobierno divino. Ha inferido y ha hecho declaraciones respecto a Dios y ha provocado situaciones que han sido atribuidas a Dios, producto de su plan, para que Dios sea visto a la luz de su propio carácter ante las personas. Es como, por ejemplo, ahora, Hermes, con esta situación del COVID. Muchas personas dicen, esto es un juicio divino, pero al decir que es un juicio divino, quizás se están proyectando una idea errónea sobre Dios. ¿Podemos hacer alguna diferencia en medio de este conflicto entre Dios causando una situación o permitiendo que algo ocurra? Esa es la más interesante de las preguntas. Voy a enmarcar esto dentro del concepto de la justicia. En primer lugar, Dios es bueno. Dice el Salmo 136, porque alabad a Jehová porque Él es bueno, Él es bueno. Amén. Y Él es luz, dice el apóstol, y en Él no hay tinieblas. El apóstol Juan, cuando dijo eso, estaba refiriéndose a doctrinas gnósticas y dualistas que veían en Dios tanto el mal como el bien. Y el apóstol Juan dice, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Es decir, podemos estar seguros que nada malo viene de Dios. Ese es un principio bíblico. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Nada malo viene de Dios. Ahora bien, Dios es justo y como justo y juez del universo, Él toma la prerrogativa de juzgar o de dar el pago al pecado. Eso indica que a través de la historia hay juicios de Dios y como nosotros esperamos el derramamiento de las 7 últimas o postreras plagas. Y Dios ha revelado cuáles son esos juicios, pero cuando se trata de la normalidad, de pestilencias, terremotos, la Biblia nunca atribuye esos actos a Dios. Son actos evidentemente que ocurren en el mundo. Dios los permite porque Él está sobre todo, pero es parte de la creación, dice Romanos 8:23, que gime esperando la liberación de los hijos de Dios. De modo que, como dice el apóstol, la creación fue tomada en cautiverio y espera liberación. Se nos olvida que el príncipe de este mundo, la Biblia le llama a Satanás, se nos olvida que nosotros le entregamos el mundo que Dios nos dio a Satanás y ahora estamos echándole la culpa a Dios de lo que hizo la persona, el ser a quien nosotros le entregamos al mundo y lo pusimos como Dios de este mundo. De modo que esas cosas son productos de la cautividad satánica que tiene el mundo. La naturaleza se está descomponiendo, el ser humano se está descomponiendo. Ahora Dios castiga el mal, pero esos juicios son puntos importantes y específicos que la Biblia revela
para determinados momentos no es la normalidad, lo que es la paga del pecado. No es algo que Dios está haciendo continuamente, diariamente. No, Hermes, diariamente dice el Lamentaciones, es por la misericordia de Dios que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Lo que es nuevo cada día es la misericordia de Dios para que las fuerzas del mal no nos consuman. que lo que Dios hace continuamente es manifestar su misericordia. Exacto, Y eso solamente podemos descubrirlo a la luz de la lectura de la Biblia. así Llegar al es. libro sagrado, empapándonos de las verdades reveladas allí y tratando de conocer a Dios como está revelado allí. Hermes, Joel Fernández te manda saludos. Un El saludo. pastor Joel Fernández. Sí, y tengo aquí Ajá. una pregunta que la vamos a introducir inmediatamente. Saludo a ese hombre. Voy a proyectar esta pregunta para que se pueda ver allí. Tomás B. Rivera. Tomás, bienvenido. Creo que está en Central Falls, si mi mente no me falla, Central Falls, por Rhode Island. Creo que allí, si no te has mudado, estás viviendo. Tomás Rivera. Hermes, creo que tú lo conoces, ¿eh? Tomás Rivera, sí, 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 Ok, sí. él pregunta. Y tú viviste en Rhode Island. No, visité mucho Rhode Island un tiempo. Providence. Tú Providence, visitabas ajá, mucho, mucho, sí. incluso prediqué mucho en Central Falls. Hay Ya. otros lugares ahí que mi mente no trae a la memoria ahora. Tomás pregunta, si se puede definir, ¿cómo definiría usted el carácter de Dios? Bueno, yo no tengo cómo definirlo. Cuando Moisés le preguntó a Dios, muéstrame tu gloria, él mismo lo definió. Vamos al libro de Génesis, de Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. En Éxodo 33 vamos a ver un detalle importante, donde Dios mismo proclama su carácter. Dice, Éxodo 33, 6, 34, perdón. Jehová pasó por delante de él, o sea, de Moisés, y exclamó. ¿Quién exclamó? El mismo Jehová. Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso fue lo que Dios dijo que era su carácter. Dios dijo, yo soy un Dios fuerte, pero soy misericordioso y piadoso. Me airo, pero soy tardo para eso. O sea, la ira no define mi carácter. Es parte de lo que soy, de lo que hago, pero no parte de lo que soy. Pero soy grande en misericordia y verdad. De modo que el carácter de Dios se define como un Dios bueno, que justo, porque es la verdad, pero a la vez misericordioso, grande en misericordia. Primera de Juan 4:8 lo dice de mejor manera. Dios es amor. Cuando hablamos de la ira divina, que Dios se aira, es cierto, yo no recuerdo haber leído un texto que diga Dios es ira, pero sí leemos ese que usted refirió y también el verso 16, que vuelve y repite la expresión Dios es amor. ¿Por qué llega a existir la ira de Dios? ¿Cómo se relaciona la ira, si se puede decir esta emoción divina, con el amor de Dios? Para que haya un Dios de amor, el amor no es un sentimiento. El amor es un principio que se rige de acuerdo a elementos inmutables y se mueve en libertad. Ese amor crea. Ahora bien, ese amor que es libre y crea, tiene una contraparte. Si es libre, siempre hay la oportunidad de que tú te rebeles contra ese amor. Y esa reacción contra el amor que crea es una reacción destructiva. El amor crea, lo contrario al amor destruye. Dios, por amor a su creación, no puede permitir que la contradicción de su amor destruya lo que él ama. Por lo tanto, su justicia reacciona ante lo contrario a su carácter de manera natural. La ira de Dios es la reacción natural de un Dios justo ante lo que destruye la creación que él ama. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, la verdad de Dios está aquí cumpliendo su papel
los hombres detienen la verdad, o sea, se contraponen al plan divino. La ira de Dios se revela contra los hombres que contraponen el actuar divino. Es la reacción natural de Dios contra el pecado que se opone a la prosecución del plan de Dios en el universo, en este caso en el mundo. Ok, gracias, Hermes. Alguien está preguntando algo aquí. Lo voy a introducir porque quizás de alguna manera mi filosofía en estos programas es que aunque nos apartemos un poquito a veces, por lo menos con una pregunta del tema, sería bueno como satisfacer una necesidad que uno de los oyentes o de No los hay problema. están mirando. Alguien parece que leyó en el Espíritu de Profecía, en los escritos de Elena de White, dice que Cristo no regresará hasta que su carácter esté reproducido. ¿Qué tipo? Voy a ver si consigo la pregunta porque son tantos los mensajes que llegan. Wow. Disculpen, denme un segundito. ¿Qué tipo de? Voy a ver si lo consigo aquí, que son muchas. Tengo más de 137 mensajes, ya no va a ser posible. ¿Qué tipo de perfección es esa que Dios requiere? Si Él no puede venir hasta que no tengamos esa perfección de carácter, hasta que el carácter de Él no sea reproducido en nosotros. ¿A qué tipo de reproducción de carácter era la idea que la pregunta tenía? Se está refiriendo a la cita. Si Dios Bueno, va a venir cuando eso ocurra, ¿qué es lo que realmente ocurrirá para que Él pueda venir? déjame unir esto con lo que acabo de decir del carácter de Dios. El carácter de Dios es grande en misericordia. Cuando en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 48, Jesús dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, en la reproducción de ese mensaje, en el Sermón del Monte, como lo reproduce Lucas, Sí, capítulo 6, verso 36, dice, sí, sed pues misericordiosos como vuestro Padre. Si tú unes las dos cosas, indica que ser perfectos es ser amante, ser misericordioso como Dios lo es. Amar a vuestros enemigos. Nunca podremos ser perfectos como Dios lo es, pero nuestra esfera, como dice el libro Discurso Maestro de Jesucristo, en nuestra esfera nosotros podemos ser perfectos como Dios en la esa es suya, la suya. en la suya. Es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:13. Dice, nosotros los que somos perfectos. En 3:15 dice, nosotros los que somos perfectos. Él se llama perfecto, pero en el verso 13 dice, no que yo sea perfecto ni que lo haya alcanzado. De modo que en un sentido soy perfecto y en otro sentido no. La No, mejor palabra para definir esa perfección bíblica es madurez. 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 En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 15 dice, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado porque la mies de la tierra está madura. De modo que Dios quiere madurez de su pueblo. Esa es la perfección que Dios está esperando. No es ser inmaculado sin mancha, sino madurez, crecimiento. Un niño no camina, pero es sano, puede crecer. Y en ese sentido es la mejor palabra, teleios, para perfecto es maduro, maduro. El niño es maduro si nació bien, es maduro. Yo a mi edad, dijo mamá, uno se alegra. Ahora, si yo a esta hora digo mamá, nadie me está celebrando, porque a mi edad, a mi madurez, no sé, ya es algo que pasó. De modo que es crecimiento. Ahora, no es que Dios esté esperando, estoy aquí esperando que ellos se perfeccionen. Es Dios el que puede santificar nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La obra de la santificación es obra de Dios. Es Él que nos guarda sin caída y que nos mantiene sin mancha delante de Él en amor. De modo que es cierto, Dios quiere llevar un pueblo maduro, un pueblo que está creciendo en la gracia. Es básicamente la idea. Perfecto. Alguien hizo una pregunta, la vamos a responder por el hecho de que, aunque las personas se van a reconectar otra vez, vamos a dar un minutito aquí para ver qué está pasando. Por alguna razón, sí, ahí está en público y ya las personas están reconectando nuevamente. Alguien hizo una pregunta, Hermes. El ser humano que fue creado a imagen de Dios y que refleja el carácter de Dios, cuando las escrituras dicen que Él es un tanto menor que los ángeles, ¿se refiere eso a su condición original cuando fue creado o el hombre sigue portando esas características todavía?
No hay un antes y después radical. El hombre fue creado un poco menor que los ángeles a su condición original y nosotros todavía participamos de eso. Ahora, la imagen de Dios, esa condición se ha ido degradando en el hombre. No es algo que desde tal día dejamos de ser o somos. La imagen de Dios ha ido degradando en el hombre desde que el pecado entró en el mundo. Y es el plan de Cristo, quien es la verdadera imagen de Dios, quien se hizo poco menor que los ángeles, según Hebreos 2, Él es restaurar en nosotros la verdadera imagen de Dios. Él es el hombre que es menor que los ángeles y puede restaurar en nosotros nuestro estado original. O sea que de alguna manera nuestra condición actual no fue algo tan, diríamos así, como tan humillante como para que Jesús no pudiera entrar a formar parte de la raza humana en su condición. Yo diría que es tan humillante, pero el amor de Dios es más grande que nuestra humillación. Sí, trasciende la humillación. Gracias, Hermes. Hemos estado hablando de que Satanás ha atribuido características de su propio carácter, cualidades de sus características, rasgos, diríamos, ha llevado a las personas a que vean a Dios a la luz de su propio carácter. Pero tenemos algunos pasajes en las Escrituras que de pronto nos desafían un poquito, como por ejemplo Isaías 45:7, donde voy a leer el texto, dice, yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Yo el Señor soy quien hace estas cosas. Cuando vemos a Dios a la luz de un carácter perfecto, noble, puro, santo, pero vemos un pasaje como este, nos preguntamos, ¿cómo yo puedo reconciliar una declaración profética inspirada de esta naturaleza con lo que en otras partes leemos acerca del carácter de Dios y que ya hemos señalado en este punto? Quiero tocar ahí dos puntos. En primer lugar, el aspecto de Dios es el que crea mal, o cuando dice, por ejemplo, Jeremías, que dice hasta que venga el mal, Rasha o Rash es la palabra que se traduce como mal y no siempre tiene un sentido moral. ¿A qué me refiero? Cuando yo digo yo soy el originador del mal, eso tiene un sentido moral. Ahora si yo te digo, eh, Tony, Héctor, ¿cuál es el mal que tú tienes? Ahí estoy hablando de una acción, de una. Entonces, en el contexto de Isaías, Dios está diciendo, Dios los está amenazando con guerra. Note que dice, yo hago la paz y hago la adversidad. O sea, le está diciendo, si ustedes desobedecen, volviendo a Dios había hecho un pacto con Israel. Si ustedes cumplen, le va a ir bien. Si no, le va a ir mal. Vendrán naciones y los van a atacar. Y Dios está diciendo, yo soy el que cumple el pacto, el que hace las cosas buenas del pacto de Levítico 16, 1 al 15, o de Deuteronomio 28, 1 al 14, y las cosas, retribuciones por no cumplir el pacto también yo soy. En otras palabras, el mal que Dios dice, yo soy el que lo creo, no se está refiriendo al no es un mal moral, sino la guerra que iba a venir. O sea, Dios va a cumplir su promesa que le dijo, van a venir naciones que lo van a atacar. Esa es una. No sé si me di a entender. Sí, implicaría eso, Hermes, para las personas que nos están escuchando, que muchas de ellas no tienen un fundamento bíblico de tiempo sólido y están empapándose de estos temas, de estas ideas ahora. Estamos diciendo que cuando Dios permite que algo ocurra, aunque Él no lo causa, está asumiendo una responsabilidad en el hecho. Hello. ¿Menos esa la idea? Ese sería el segundo punto que voy a tratar. Ah, ok. Ahora el primer punto que quería tratar es que es de vocabulario. El mal, Dios está hablando de acciones. Está Perfecto. diciendo, yo hice un pacto con ustedes, de Levítico 26, Deuteronomio 28. Si obedecen, va a pasar tal cosa. Si no obedecen, va a pasar tal cosa. Dios te está diciendo, yo soy el que hace que cumpla las cosas buenas y yo soy el que las cosas malas también le pasen, porque fue un pacto que hicimos y entre esas cosas estaba la guerra y Isaías se está refiriendo a la guerra que iba a venir sobre ellos. Yo traigo la paz, cuando ustedes están en paz es yo que estoy protegiéndolos, pero también cuando alguien los ataque ha sido yo, porque eso era parte del pacto que hicimos nosotros. No se está refiriendo al mal moral, no es que está diciendo Dios es el creador del mal moral, de la maldad íntegra del corazón. Ahora, antes de tratar el punto,
yo creo que es un principio que, como el pastor lo afirmó, Dios asume lo que Él permite. Eso es algo a tomar en cuenta. Dios asume lo que Él permite. Y el ejemplo clave de eso lo vemos en el libro de Job, donde en los capítulos 1 y 2, 1, 6 en adelante, y Génesis y capítulo 2 en adelante, es evidentemente Satanás el que causa el mal, pero Job, a quien le pide cuentas, es a Dios, y Dios no se excusa diciendo fue Satanás. Dios simple y llanamente asume lo que Satanás en el mismo relato dice que fue Satanás. De modo que eso es un principio bíblico. Pero quiero verlo, pastor, desde una óptica histórica también. ¿Por qué ocurre eso? Del por qué. Tenemos que tomar en cuenta las civilizaciones primitivas. En las civilizaciones primitivas, las que conocemos del antiguo cercano oriente, que fue el entorno de la Biblia, las características principales de un Dios no eran su bondad, sino su poder. Y eso es algo importante. Cuando la característica de un Dios, principal de un Dios, es su poder, entonces no su bondad, no demanda amor o adhesión, sino miedo. En otras palabras, si yo adoro al Dios del trueno, no porque Él es bueno, sino porque si yo no lo adoro, Él me puede destruir, entonces hay algo interesante. Dios en su sabiduría a esas personas atribuyó, nota que mientras más primitivo el relato de la Biblia, más se atribuye Dios las cosas. Mientras más reciente el relato, se habla más de Satanás. De paso, la palabra Satán aparece en la Biblia, aunque el libro de Job es un libro antiguo, pero es redactado en el periodo persa. También el libro de Zacarías, esa es la primera vez que aparece Satán como un nombre. ¿Por qué? Porque ya el mundo sabía de dos fuerzas. Pero antes, digamos, si Dios decía, este granizo que cayó y destruyó a todos, no fui yo, fue Satanás, la gente iba a adorar a Satanás. Iba a decir, bueno, pues entonces hagámosle sacrificio a Satanás para que él no nos lo mande. O sea, la gente no adora al Dios verdadero, sino al Dios al que temen. Entonces, en ese contexto, Dios se atribuye todo para que Él sea el único objeto de adoración. Ahora, cuando la gente comienza a alabar a Dios porque Él es bueno, entonces Dios puede decir, pues si el Dios es el bueno, entonces aquellas cosas malas ya no sepan que no fui yo, sepan que fue el otro. Pero mientras la gente no entendió que parte de la característica de Dios era su bondad, sino su poder, entonces Dios prefirió atribuirse lo malo para que la gente no adore al malo por temor. Gracias, Hermes. Hay un par de preguntas más aquí, la vamos a hacer. Veo que son insistentes, pero quiero decir que en el día de hoy no tenemos un programa de preguntas y respuestas. Realmente, si nos agobian las preguntas, entonces nos presiona el tiempo. Yo lo que pienso plantear que quizás más adelante podamos realizar un programa en el que lo podamos dedicar a responder preguntas. De todas formas, hay dos aquí que están un poquito conectadas y la quiero plantear y se va también en otra dirección, pero quizás la persona siente que se le puede ayudar en esto. Se habla del cierre de gracia. Con la promulgación, voy a poner la pregunta. Para muchas personas que nos están mirando y escuchando este programa, esta frase, ley dominical, no dice nada, no significa nada para ellos, no saben lo que es eso. Pero esa frase, ley dominical, implica un decreto que se promulgará en algún momento en el futuro que violentará la conciencia del pueblo de Dios y que constituirá una prueba para el pueblo de Dios en la que ellos tendrán que demostrar lealtad a Dios en lugar de seguir un decreto o una ley que no tiene más autoridad que la autoridad humana. Así que cuando alguien está hablando de ley dominical, está haciendo referencia a ese evento futuro que se menciona en Apocalipsis 13. La pregunta es así. ¿La gracia cierra con la promulgación de ese decreto o con el decreto de muerte propiamente? Con ninguno de los dos. Habrá una ley dominical o una coerción del Estado
Y eso va a crear el marco para proclamar el último mensaje. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, también beberá del vino. El hecho de que uno de los mensajes de los tres ángeles, el tercer mensaje, admonesta a no tomar la marca de la bestia, indica que todavía hay gracia, porque es el evangelio eterno que se está predicando, todavía hay gracia. Ahora bien, el decreto de muerte será después del tiempo de gracia. No quita el hecho de que muchos mueran previo, pero no como parte de un decreto universal. Universal. Ese decreto será después de la gracia termine. Y en ese decreto no va a morir el pueblo de Dios, porque Dios va a liberar a su pueblo. Bueno, esa pregunta de hecho responde la pregunta que Douglas Scroggins hizo, que dónde ubicábamos nosotros el decreto de muerte. Ahí quedó respondido. Oh, perfecto. Sí, pero la proyecté para que la vieran. Quiero decir que más adelante entonces, ¿tú estarías en disposición de que tengamos un programa de esa naturaleza? Bueno, si respondemos los dos, eso está correcto. Sí, está bien, sí, porque entonces te calzaría, ¿verdad? Sí. Bueno, Hermes, las escrituras presentan a Dios como un Dios sensible. Eh, Imagino que son formas humanas de describir emociones en Dios, pero que si no fueran dichas de esa manera, ¿cómo entenderíamos a Dios? Isaías dice en el capítulo 63 que en toda angustia de ellos Él es angustiado. En Jueces vemos que cuando el pueblo clama, se arrepiente de corazón, su corazón se conmueve. ¿Cómo podemos ver en eso un verdadero reflejo del carácter de Dios? ¿Qué nos dice eso a las personas que quieren conocer a Dios, pero le temen, no lo entienden, no lo comprenden? Sienten en medio de esta situación que Dios no los escucha, que Dios no es sensible a lo que ellos están pasando, porque quizás le oran y Dios no les responde en el momento que ellos quieren que eso sea. La Biblia dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y la palabra traducida ahí como compasión, rahab, esa es usada para hablar de las entrañas de una mujer. Como una mujer tiene todo invertido en la salud de un niño que tiene dentro. Asimismo, Dios está invertido en el bien tuyo, se conmueve. Como un niño salta, salta el vientre de la mujer. Cuando un niño está mal, el vientre de la mujer está mal. Eso es la palabra compasión. Dios se conmueve con sus hijos. Y cuando el Dios grande se hizo hombre, dice, viendo la multitud tuvo también compasión de ellos. El Jesús, el Dios que fue revelado en Jesús, es el Dios que sufre, el Dios que llora, el Dios que se hace uno con nosotros y está junto con nosotros padeciendo. Muchos ven a Dios como un Dios apático, pero nuestro Dios es un Dios muy sensible. Camino a Cristo dice, no se derraman lágrimas sin que Él las note, y no hay sonrisas que para Él pasen inadvertidas. El Salmo 56 dice, mis huidas has tú contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Redoma era una botellita de agua de piel que llevaban las personas junto. En una cultura desarrollada en el desierto, andar sin eso era estar muerto. Y Dios dice, el salmista dice, mis lágrimas están en tu redoma. O sea, tú estás tan pendiente a mis lágrimas que son como el agua que está a tu lado, que está a tu lado. No están ellas en tu libro, de modo que Dios está pendiente a tu oración. Dios cuenta tus lágrimas porque un día Él las va a enjugar unas por una, o en esta tierra o en el cielo. Voy a compartir un testimonio, Hermes, así rápido, relacionado con la compasión que Cristo experimenta. En una de mis iglesias en el distrito, tuvimos la oportunidad de visitar una familia que tenía un familiar con cáncer en estado terminal, bien afectada. Cuando yo llegué por la condición, me di cuenta quién era. Esa noche yo enfaticé la compasión divina hacia los necesitados, hacia los enfermos, y pedí un acto de fe, y oramos y entregamos la persona. Y antes de que esta crisis comenzara, pasó por la iglesia a dar gracias a Dios, porque ella dice que Amén. esta noche la compasión divina la alcanzó, Amén. la sanó, y ella está limpia. Amén. Estoy hablando de un caso que era avanzadísimo en terapia de quimioterapia, con quimioterapia, y se aferró a la compasión divina. Y yo diría que como la mujer
se aferró al manto divino y obtuvo sanidad con un toque de fe. Amén. La compasión Amén. divina es real, podemos experimentarla. Hermes, alguien Amén. nos está preguntando aquí, voy a proyectar esta pregunta ya que también está relacionada con el carácter. ¿Cuál sería el peligro legítimo del pecado contra el Espíritu Santo en relación con el carácter de Dios y el gran conflicto? Es una El, conexión tremenda. bien, sí. El peligro legítimo del pecado contra el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. El gran peligro legítimo es que contristar al Espíritu Santo nos hagamos insensibles al pecado. Y sin sensibilidad al pecado no hay arrepentimiento, que es dolor por el pecado, no hay confesión, que es reconocimiento del pecado, y por lo tanto no hay perdón. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo es el agente de la gracia divina en el hombre, no hay gracia cuando el Espíritu Santo ya no tiene efecto en la vida de una persona. Por otro lado, el Espíritu Santo es el representante de Dios en el hombre. Es el portador del nombre divino, digamos así, el portador del nombre divino. Mi nombre está en ellos. Cuando el Espíritu está en nosotros. De modo que cuando el Espíritu está en nosotros, nosotros tenemos un correcto carácter de Dios. Él revela a Dios en nosotros. Él revela, al igual como en el templo la gloria de Dios se manifestaba, en nuestra vida, cuando el Espíritu está, es la gloria de Dios que se manifiesta y nos hacemos un templo del Espíritu Santo, donde los israelitas podían ver a Dios y decir, ese es Dios que está en el templo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, igual se puede decir, es Dios que está en nuestro templo. El Espíritu Santo muestra en la vida el carácter de Dios. Es Dios en nosotros. Wow, si una persona llegara a endurecerse tanto que ya no fuera sensible al Espíritu Santo, no hay un problema en Dios, el problema estuvo en él. Así Porque la es. actitud divina es favorable hacia el pecador y voluntad de salvarlo demostrado está de sobra. Enviar a su Hijo, enviar al Espíritu, luchar y batallar con nosotros durante años de persistencia, de persistente rechazo, y aún así seguir clamando o suplicando o apelando a una respuesta de entrega completa. Quiero formular una última pregunta para que entonces pasemos ya al cierre de nuestro programa. Alguien dice, ¿cómo yo puedo conciliar? La pregunta es un poco larga, la voy a proyectar, pero Mark Somarriba pregunta, ¿cómo que alguien en cierta ocasión le cuestionó que Dios es amor? Porque en el Antiguo Testamento encontramos a Dios dando órdenes de exterminio hacia muchos pueblos. Entonces, ¿qué Dios de amor es ese? Pregunta esa persona. Hay varias formas de, Eso es casi un tema para un programa. para un programa, que sería muy interesante de paso. Pero Sí, voy a decir algo sencillo. Un cirujano, si yo tomo una foto de un cirujano con un pedazo de carne y un bisturí en la mano, diría, ¿qué asesino? Un asesino en serie. Pero es un cirujano que está cortando para sanar. La Biblia habla de que Dios, antes de exterminar esos pueblos tuvieron su oportunidad. En el libro de Génesis, capítulo 15, dice, todavía no, porque no se ha cumplido la maldad del amorreo. O sea, Dios le estaba dando 400 años de oportunidades. Ahora, yo quiero que pensemos por un momento, pueblos que tomaban sus hijos y los sacrificaban al fuego, pueblos que no respetaban derechos humanos ni nada. Ahora, no solamente pueblos asesinos, pueblos criminales, pueblos que torturaban mujeres, que mataban los niños, que trituraban. Ahora imagínense un pueblo así conquistando el mundo. El mundo se autodestruiría. Al Dios destruir esos pueblos, estaba quitando un cáncer del mundo por amor a los demás, porque eran pueblos que habían llegado al extremo de la maldad humana. gracias, Hermes. Cabe decir que Ahora, en cada ocasión que eso ocurrió fue iniciativa divina, no fue la iniciativa de un profeta que se le ocurrió una revelación divina. ni es un acto divino constante. Ujú. Fueron ocasiones puntuales. Al contrario, cuando David censó al pueblo para la guerra, Dios lo castigó precisamente porque él estaba pretendiendo hacer guerra cuando ya Dios no tenía planes de seguir exterminando naciones. Rápidamente alguien hizo esta pregunta tan cortés, Román Maldonado, que la vamos a contestar.
Disculpe, pastor, quizá mi pregunta está un poquito fuera de tema hoy, pero quiero aprovechar y preguntar al pastor Tavera, ¿usa el Espíritu Santo el ministerio de los ángeles para manifestarse a sí mismo a los hombres? El, Debo aclarar que el Espíritu Santo no son los ángeles. El ministerio del Espíritu Santo no es el ministerio de los ángeles. Eso sería tema de otro tema. Ahora, el Espíritu Santo es Dios y los ángeles son seres ministradores o seres servidores. Por lo tanto, tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo son jefes de los ángeles. Por lo tanto, los ángeles están al servicio de la divinidad, por lo tanto, están al servicio del Espíritu Santo. Decir, por otro lado, que el Espíritu Santo opera solo a través de los ángeles es limitar a Dios a una de sus criaturas. Ciertamente. De igual manera, sería erróneo decir que Dios ejerce su omnipresencia a través de estos seres. No, O si necesitara que ellos fueran a un lugar o tuvieran información y la trajeran para él saber qué está si pasando. fuera así, si eso fuera así, antes de Dios crear a los ángeles, Él no era omnipresente, lo que hace que le faltara un atributo, lo que hace que no fuera Dios. Completo. Dios no necesita su creación para ser Dios. Dios es Dios, Él solo. Yo soy el que soy. Y fuera de mí no hay nadie. De modo que Dios es omnipresente en sí mismo. Por lo tanto, no necesita su creación para nada más. Los ángeles son parte de la creación de Dios. Son agentes que Dios usa, pero como instrumentos, pero no son necesarios para Dios cumplir su plan. Ahora, yo no soy necesario para Dios cumplir su plan, sin embargo, Dios me creó y se goza en usarme para cumplir su plan. Ciertamente. Pastor Hermes, en este contexto de tanta incertidumbre, angustia, realmente cuando uno compara las estadísticas y compara estas estadísticas con otras van delante de los efectos del coronavirus. Eh, es difícil explicar los resultados en todos los ámbitos de la vida humana que ha provocado esta pandemia. Quizás el mayor elemento sería que no hay una cura para él y que se contagia con tanta facilidad, pero hay tantas otras cosas que están dañando al ser humano. El COVID llegó, pero las otras enfermedades no se han ido, están ahí. ¿Qué podemos decirle respecto al plan que Dios tiene para las personas antes de concluir? Que en esta noche puedan decir, yo entiendo a Dios mejor ahora, puedo acercarme a Él, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo recibir de Dios esa revelación para encontrar una razón de ser en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo? Antes de ir al centro de la pregunta, quiero recordar dos elementos de Apocalipsis. En primer lugar, el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 6, dice que Satanás, usando la bestia, abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre, o sea, el carácter de Dios, para blasfemar el carácter de Dios. Satanás ha estado usando todo para blasfemar, difamar el carácter de Dios. Pero Apocalipsis también dice que Dios está sellando a su pueblo con su nombre, Apocalipsis 7:4 y Apocalipsis 14:1, con su nombre, es decir, su carácter. De modo que, por un lado, Satanás está actuando para que Dios quede mal, pero por otro lado, Dios está, en vez de decir cosas buenas de él, la mejor forma de contrarrestar la difamación no es hablar bien de Dios, es ser como Dios, es tener su nombre, su carácter en nuestras vidas, reflejarlo. Un ejemplo vale más que 1000 cosas que podamos decir de Dios. ¿Qué tiene que ver el dolor o el sufrimiento? Yo debo decirte, hermano, que estás sufriendo primero, que Dios está sufriendo contigo, Dios le duele tu dolor y Dios está haciendo lo mejor para tu bien. Pero número dos, yo quiero que tú sepas que el juez es Dios, no tú. Tú eres el acusado. Número dos, número tres, Dios está al control, no tú. Dios está al control. Por lo tanto, más que estar juzgando a Dios ahora mismo y por qué, eso es parte de nuestra naturaleza. Cuando el mismo Dios hizo hombre, murió en la cruz preguntando por qué. Eso es parte de nuestra naturaleza humana, pero el cristiano obediente se somete a la respuesta divina. Y el dolor, la enfermedad y la muerte, el sufrimiento, más que alejarnos de Dios, son medios para Dios dársenos a conocer. Uno de los ejemplos más clásicos es el libro de Job, que dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y esa revelación de Dios, del conocimiento de Dios, solo la tuvo en medio del sufrimiento. Todos los que tienen que hacer algo grande en este mundo, dice el libro
ministerio de curación pasan primero por la escuela del dolor. De modo que tú tienes dos opciones: rebelarte contra tu dolor o decir, Señor, usa mi dolor para mostrarme lo que tú eres. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos sacar de esta tragedia, porque Dios, aunque no es el causante de ella, prevalece sobre ella para mostrar su carácter con motivos de misericordia. El espíritu de profecía en el libro La Educación dice que de la escuela del sufrimiento salen los mejores discípulos de Cristo. Así es, amén. Dios infinitamente sabio, infinitamente poderoso como nuestro Dios, puede lograr algo semejante. Amén. Pastor Hermes, gracias por tu tiempo, gracias por la disposición de compartir este programa. Lamento que se nos interrumpiera a la mitad, pero te prometo que lo voy a unir para que se vea completo. Y luego Amén. lo subimos completo a la plataforma de YouTube también. Despídenos con una oración y ya luego Antes, estaremos informando a todas las personas cuándo estaremos haciendo el programa para responder una serie de preguntas que todavía quedaron pendientes. perfecto. Saludos a todos. Saludos al pastor Reyes, al pastor Joel Fernández, al pastor Cico Piel, y gracias, pastor Héctor, por darme esta oportunidad. Oramos. Querido Dios, en esta hora, en medio del dolor, en medio del sufrimiento que estamos pasando, no tenemos respuesta a todas las preguntas de los porqués, pero sí pedimos que tú te nos reveles, que tú te nos muestres como lo que eres, un Dios grande y misericordioso. Revela tu amor en nosotros, que podamos sentir profundamente tu amor, que esa sea la experiencia de cada persona que en este momento sufre, que puede encontrarte a ti en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.